Nos encontramos al día siguiente, tal como habíamos acordado, e inspeccionamos las habitaciones del número 221B de Baker Street. El piso constaba de 2 cómodos dormitorios y una sola sala de estar, amplia y aireada, alegremente amueblada e iluminada por 2 ventanales. Tan atractivo era el apartamento en todos los sentidos, y tan moderado resultaba el precio dividido entre los dos, que cerramos el trato en el acto y tomamos posesión de inmediato. Esa misma tarde trasladé mis cosas desde el hotel, y a la mañana siguiente llegó Sherlock Holmes con varias cajas y maletas. Durante un día o dos estuvimos ocupados desempacando y acomodando nuestras pertenencias lo mejor posible. Hecho esto, fuimos poco a poco instalándonos y adaptándonos a nuestro nuevo entorno. Holmes no era, desde luego, un hombre difícil para la convivencia. Era tranquilo en sus maneras y regular en sus hábitos. Rara vez seguía levantado después de las 10 de la noche y siempre había desayunado y salido antes de que yo me levantara por la mañana. A veces pasaba el día en el laboratorio químico, a veces en las salas de disección, y de vez en cuando en largas caminatas que parecían llevarlo a los barrios más bajos de la ciudad. Nada podía superar su energía cuando le daba el arranque de trabajar, pero de cuando en cuando le sobrevenía una reacción, y durante días enteros permanecía tumbado en el sofá de la sala, sin pronunciar palabra ni mover un músculo de la mañana a la noche. En esas ocasiones he notado en sus ojos una expresión tan soñadora y vacía, que habría podido sospechar que era adicto a algún narcótico si la templanza y la limpieza de toda su vida no hubieran prohibido semejante idea. Conforme pasaban las semanas, mi interés por él y mi curiosidad por sus propósitos en la vida se fueron haciendo más profundos. Su propia persona y su apariencia bastaban para llamar la atención del observador más casual. Medía más de 6 pies de altura y era tan sumamente delgado que parecía considerablemente más alto. Tenía la mirada aguda y penetrante, salvo durante esos intervalos de letargo que ya he mencionado, y su nariz fina, de halcón, daba a toda su expresión un aire de viveza y decisión. Su barbilla, prominente y cuadrada, delataba al hombre de determinación. Tenía las manos siempre manchadas de tinta y de productos químicos, y sin embargo poseía una delicadeza de tacto extraordinaria, como tuve ocasión de observar a menudo cuando lo veía manipular sus frágiles instrumentos científicos. Que el lector me tenga por un entrometido sin remedio cuando confieso cuánto estimulaba a aquel hombre mi curiosidad, y cuántas veces intenté romper la reserva que mostraba sobre todo lo que le concernía. Antes de juzgarme, sin embargo, recuérdese qué vacía era mi vida y qué pocas cosas había que ocuparan mi atención. Mi salud me impedía salir a menos que el tiempo fuera excepcionalmente benigno, y no tenía amigos que vinieran a visitarme y rompieran la monotonía de mi existencia diaria. En estas circunstancias, acogí con entusiasmo el pequeño misterio que rodeaba a mi compañero, y pasé buena parte de mi tiempo intentando desentrañarlo. No estudiaba medicina. Él mismo, respondiendo a una pregunta, había confirmado la opinión de Stanford sobre ese punto. Tampoco parecía haber seguido ningún curso de lectura que pudiera prepararlo para un título en ciencias, ni para ninguna otra puerta reconocida de acceso al mundo académico. Y sin embargo, su celo por ciertos estudios era notable, y dentro de límites excéntricos, sus conocimientos eran tan asombrosamente amplios y minuciosos que sus observaciones me dejaban atónito. Seguramente ningún hombre trabajaría tan duro ni obtendría información tan precisa sin tener algún fin definido a la vista. Los lectores dispersos rara vez destacan por la exactitud de su saber. Nadie carga la mente con asuntos menudos sin tener una muy buena razón para hacerlo. Su ignorancia era tan notable como su conocimiento. De literatura contemporánea, de filosofía y de política, parecía no saber casi nada. Cuando cité a Thomas Carlyle, me preguntó con la mayor ingenuidad quién era y qué había hecho. Pero mi sorpresa llegó al colmo cuando descubrí por casualidad que ignoraba la teoría de Copérnico y la composición del sistema solar. Que un ser humano civilizado, en este siglo XIX, no supiera que la Tierra gira alrededor del Sol. Me pareció un hecho tan extraordinario que apenas podía creerlo. Parece usted asombrado, dijo, sonriendo ante mi expresión de sorpresa. Ahora que lo sé, haré todo lo posible por olvidarlo. ¿Olvidarlo? Verá, explicó. Yo considero que el cerebro del hombre es, en su origen, como un pequeño desván vacío, y que uno debe amueblarlo con lo que elija. El necio mete allí todos los trastos que encuentra a su paso.
De modo que el conocimiento que podría serle útil queda desplazado, o en el mejor de los casos revuelto con muchas otras cosas, y le cuesta trabajo dar con él. El obrero hábil, en cambio, es muy cuidadoso con lo que mete en su desván cerebral. No tendrá allí más que las herramientas que puedan ayudarle en su trabajo, pero de estas tiene un gran surtido, y todo en el orden más perfecto. Es un error creer que ese cuartito tiene paredes elásticas y puede estirarse indefinidamente. Créame, llega un momento en que por cada conocimiento nuevo, uno olvida algo que ya sabía. Es de suma importancia, por tanto, no dejar que los datos inútiles desplacen a los útiles. Pero el sistema solar, protesté. ¿Y a mí qué me importa?, me interrumpió con impaciencia. Usted dice que giramos alrededor del Sol. Si giráramos alrededor de la Luna, no supondría la menor diferencia para mí ni para mi trabajo. Estuve a punto de preguntarle cuál era ese trabajo, pero algo en su actitud me indicó que la pregunta no sería bienvenida. Reflexioné, sin embargo, sobre nuestra breve conversación y me esforcé por extraer mis deducciones. Decía que no adquiriría ningún conocimiento que no guardara relación con su objetivo. Por lo tanto, todo el saber que poseía era saber que le resultaba útil. Enumeré mentalmente los distintos campos en los que me había demostrado estar excepcionalmente bien informado. Hasta tomé un lápiz y los apunté. No pude evitar sonreír al ver el documento terminado. Decía así: Sherlock Holmes, sus límites. 1. Conocimientos de literatura, ninguno. 2. Filosofía, ninguno. 3. Astronomía, ninguno. 4. Política, escasos. 5. Botánica, variables. Conoce a fondo ciertas plantas y sustancias peligrosas. No sabe nada de jardinería práctica. 6. Geología, prácticos pero limitados. Distingue de un vistazo unos suelos de otros. Después de sus paseos, me ha mostrado salpicaduras en los pantalones y me ha dicho, por su color y consistencia, en qué parte de Londres las había recibido. 7. Química, profundos. 8. Anatomía, exactos pero poco sistemáticos. 9. Literatura sensacionalista, inmensos. Parece conocer cada detalle de cada horror perpetrado en este siglo. 10. Toca bien el violín. 11. Es experto boxeador, esgrimista y luchador con bastón. 12. Posee buenos conocimientos prácticos de la ley británica. Cuando llegué a este punto de mi lista, la arrojé al fuego, desesperado. Si solo reconciliando todas estas habilidades y hallando una profesión que las necesite todas, puedo entender qué persigue este hombre. Me dije, más vale que abandone el intento ahora mismo. Ya he aludido más arriba a sus dotes con el violín. Eran muy notables, pero tan excéntricas como todas sus demás habilidades. Que podía tocar piezas, y piezas difíciles, me costaba bien, porque a petición mía me había interpretado algunos Lieder de Mendelssohn y otros favoritos. Sin embargo, cuando quedaba a su aire, rara vez producía música alguna, ni intentaba ninguna melodía reconocible. Recostado en su sillón por la tarde, cerraba los ojos y rascaba descuidadamente el violín que apoyaba atravesado sobre la rodilla. A veces los acordes eran sonoros y melancólicos, otras veces fantásticos y alegres. Era evidente que reflejaban los pensamientos que lo dominaban, pero si la música ayudaba a esos pensamientos, o si tocar era un simple capricho, era más de lo que yo podía determinar. Me habría rebelado contra aquellos solos exasperantes de no ser porque solía terminarlos tocando, en rápida sucesión, toda una serie de mis melodías favoritas como pequeña compensación por la prueba impuesta a mi paciencia. Durante la primera semana más o menos no recibimos visitas, y yo empezaba a pensar que mi compañero era un hombre tan sin amigos como yo. Pronto descubrí, sin embargo, que tenía muchos conocidos y de las clases sociales más diversas. Había un tipo menudo, cetrino, con cara de rata y ojos oscuros, que me fue presentado como el señor Lestrade, y que vino 3 o 4 veces en una misma semana. Una mañana llamó una muchacha joven, vestida a la moda, que se quedó media hora o más. Esa misma tarde llegó un visitante canoso y desastrado, con aspecto de buhonero, que parecía muy agitado, seguido de cerca por una anciana en chancletas. En otra ocasión, un caballero anciano de cabello blanco tuvo una entrevista con mi compañero, y en otra, un mozo de estación con su uniforme de pana. Cuando aparecía alguno de estos personajes indefinibles, Sherlock Holmes solía pedirme el uso de la sala, y yo me retiraba a mi dormitorio. Siempre se disculpaba por causarme esa molestia. Tengo que usar esta sala como lugar de negocios, decía,
Y esta gente son mis clientes. De nuevo tuve la oportunidad de hacerle una pregunta directa, y de nuevo mi delicadeza me impidió forzar las confidencias de otro hombre. Imaginaba entonces que tenía alguna razón poderosa para no hablar de ello, pero pronto disipó la idea sacando el tema por su propia voluntad. Fue el 4 de marzo, y tengo buenos motivos para recordarlo, cuando me levanté algo más temprano que de costumbre, y encontré que Sherlock Holmes aún no había terminado su desayuno. La casera estaba tan acostumbrada a mis horarios tardíos que no había puesto mi cubierto ni preparado mi café. Con la petulancia irracional de la humanidad, toqué la campanilla y anuncié secamente que estaba listo. Luego tomé una revista de la mesa e intenté matar el tiempo con ella, mientras mi compañero masticaba en silencio su tostada. Uno de los artículos llevaba una marca de lápiz en el encabezado, y como es natural me puse a recorrerlo con la vista. Su título, algo ambicioso, era El libro de la vida, e intentaba demostrar cuánto podía aprender un hombre observador, mediante el examen exacto y sistemático de todo lo que se cruzara en su camino. Me pareció una mezcla notable de perspicacia y de absurdo. El razonamiento era estrecho e intenso, pero las deducciones me parecían forzadas y exageradas. El autor afirmaba poder sondear los pensamientos más íntimos de un hombre por una expresión momentánea, la contracción de un músculo o una mirada. Según él, el engaño era imposible frente a alguien entrenado en la observación y el análisis. Sus conclusiones eran tan infalibles como otras tantas proposiciones de Euclides. Tan sorprendentes parecerían sus resultados a los no iniciados que hasta conocer los procesos por los que había llegado a ellos, bien podrían tomarlo por un nigromante. A partir de una gota de agua, decía el autor, un lógico podría inferir la posibilidad de un Atlántico o de un Niágara sin haber visto ni oído hablar de uno ni de otro. Así, toda la vida es una gran cadena cuya naturaleza se conoce con solo mostrarnos un eslabón. Como todas las demás artes, la ciencia de la deducción y del análisis solo puede adquirirse con un estudio largo y paciente, y la vida no es lo bastante larga para que ningún mortal alcance en ella la máxima perfección posible. Antes de abordar los aspectos morales y mentales del asunto, que son los que mayores dificultades presentan, que el investigador empiece por dominar problemas más elementales. Que aprenda, al encontrarse con otro mortal, a distinguir de un vistazo la historia de ese hombre y el oficio o profesión a la que pertenece. Por pueril que parezca este ejercicio, agudiza las facultades de observación y enseña dónde mirar y qué buscar. Por las uñas de un hombre, por la manga de su abrigo, por sus botas, por las rodilleras de sus pantalones, por las callosidades de su índice y su pulgar, por su expresión, por los puños de su camisa. Por cada una de estas cosas se revela claramente el oficio de un hombre. Que todas ellas juntas no logren ilustrar al investigador competente en un caso dado es casi inconcebible. ¡Qué palabrería tan insufrible!, exclamé, dando un golpe con la revista sobre la mesa. En mi vida he leído semejante disparate. ¿Qué es?, preguntó Sherlock Holmes. Pues este artículo, dije, señalándolo con la cucharilla del huevo mientras me sentaba a desayunar. Veo que usted lo ha leído, puesto que lo ha marcado. No niego que esté escrito con ingenio, pero me irrita. Es evidentemente la teoría de algún ocioso de gabinete que elabora todas estas paradojas tan pulcras en la reclusión de su propio estudio. No es práctico. Me gustaría verlo encerrado en un vagón de tercera clase del Metropolitano y que le pidieran los oficios de todos sus compañeros de viaje. Apostaría 1000 a 1 en su contra. Perdería usted su dinero, comentó Holmes con calma. En cuanto al artículo, lo escribí yo mismo. ¿Usted? Sí, tengo inclinación tanto por la observación como por la deducción. Las teorías que he expresado ahí, y que a usted le parecen tan quiméricas, son en realidad sumamente prácticas, tan prácticas que de ellas dependo para ganarme el pan. ¿Y cómo?, pregunté sin poder contenerme. Verá, tengo un oficio propio. Supongo que soy el único en el mundo. Soy detective consultor, si entiende usted lo que eso significa. Aquí en Londres tenemos montones de detectives del gobierno y montones de detectives privados. Cuando esos señores se atascan, acuden a mí, y yo me las arreglo para ponerlos sobre la pista correcta. Me presentan todas las pruebas, y por lo general, con ayuda de mi conocimiento de la historia del crimen, consigo enderezarlos. Existe un fuerte aire de familia entre las fechorías, cual, y si uno tiene los detalles de 1000 al alcance de la mano, claro será que no descifre la 1001. Lestrade es un detective muy conocido.
Hace poco se perdió en la niebla con un caso de falsificación, y eso fue lo que lo trajo aquí. ¿Y esa otra gente? Vienen en su mayoría enviados por agencias privadas de investigación. Son todos personas con algún problema que necesitan un poco de luz. Yo escucho su historia, ellos escuchan mis comentarios y luego me embolso mis honorarios. ¿Pero pretende usted decir, pregunté, que sin salir de su habitación puede desenredar un nudo, del que otros no sacan nada, aunque hayan visto cada detalle por sí mismos? Exactamente. Tengo una especie de intuición para eso. De vez en cuando aparece un caso algo más complejo. Entonces tengo que moverme y ver las cosas con mis propios ojos. Verá, poseo una cantidad de conocimientos especiales que aplico al problema y que facilitan las cosas maravillosamente. Esas reglas de deducción expuestas en el artículo que despertó su desprecio me resultan inestimables en el trabajo práctico. La observación es en mí una segunda naturaleza. Usted pareció sorprendido cuando le dije en nuestro primer encuentro que había venido de Afganistán. Se lo habían contado, sin duda. Nada de eso. Yo sabía que usted venía de Afganistán. Por la fuerza de la costumbre, el tren de pensamientos cruzó tan veloz por mi mente que llegué a la conclusión sin ser consciente de los pasos intermedios. Pero esos pasos existieron. El razonamiento fue este. He aquí un caballero de tipo médico, pero con aire de militar, claramente, entonces, un médico del ejército. Acaba de llegar del trópico, porque tiene la cara oscura, y ese no es el tinte natural de su piel, pues sus muñecas son claras. Ha pasado penalidades y enfermedad, como lo dice a la clara su rostro demacrado. Su brazo izquierdo ha sido herido, lo mantiene rígido, de forma poco natural. ¿En qué lugar del trópico puede un médico militar inglés haber pasado tantas penalidades y haber recibido una herida en el brazo? Claramente, en Afganistán. Todo el tren de pensamiento no ocupó ni un segundo. Entonces comenté que usted venía de Afganistán y usted se quedó asombrado. Es bastante sencillo, tal como usted lo explica, dije sonriendo. Me recuerda usted al Dupin de Edgar Allan Poe. No tenía idea de que tales individuos existieran fuera de los cuentos. Sherlock Holmes se levantó y encendió su pipa. Sin duda cree usted que me halaga al compararme con Dupin, observó. Pues, en mi opinión, Dupin era un tipo bastante inferior. Ese truco suyo de irrumpir en los pensamientos de sus amigos con un comentario oportuno tras un cuarto de hora de silencio es muy efectista y superficial. Tenía cierto genio analítico, sin duda, pero no era, ni mucho menos, el fenómeno que Poe parecía imaginar. ¿Ha leído las obras de Gaboriau?, pregunté. ¿Se acerca Lecoq a su idea de un detective? Sherlock Holmes resopló con sorna. Lecoq era un chapucero lamentable, dijo con voz irritada. Solo tenía una cosa a su favor, su energía. Ese libro me puso positivamente enfermo. La cuestión era cómo identificar a un preso desconocido. Yo lo habría hecho en 24 horas. Lecoq tardó unos 6 meses. Podría servir de manual para enseñar a los detectives lo que deben evitar. Me sentí bastante indignado al ver tratados con tanta displicencia a dos personajes que yo admiraba. Me acerqué a la ventana y me quedé mirando la calle bulliciosa. Este tipo será muy listo, me dije, pero desde luego es muy engreído. En estos tiempos no hay crímenes ni criminales, dijo en tono quejumbroso. ¿De qué sirve tener cerebro en nuestra profesión? Sé bien que llevo en mí lo necesario para hacer famoso mi nombre. No vive ni ha vivido hombre alguno que haya aportado al descubrimiento del crimen la misma suma de estudio y de talento natural que yo. ¿Y cuál es el resultado? Que no hay crimen que descubrir o, a lo sumo, alguna villanía torpe con un motivo tan transparente, que hasta un funcionario de Scotland Yard puede verlo de lado a lado. Seguía molesto por su estilo presuntuoso de conversación. Pensé que lo mejor era cambiar de tema. Me pregunto qué buscará ese hombre, dije, señalando a un individuo corpulento, vestido con sencillez, que caminaba despacio por el otro lado de la calle, mirando con ansiedad los números. Llevaba en la mano un gran sobre azul, y era evidentemente portador de un mensaje. ¿Se refiere al sargento retirado de la infantería de marina?, dijo Sherlock Holmes. Fanfarronería, pensé para mis adentros. Sabe que no puedo comprobar su conjetura. Apenas había cruzado el pensamiento por mi mente cuando el hombre al que observábamos vio el número de nuestra puerta y cruzó corriendo la calzada. Oímos un golpe fuerte, una voz grave abajo y pasos pesados subiendo la escalera.
Para el señor Sherlock Holmes, dijo entrando en la habitación y entregando la carta a mi amigo. Aquí había una oportunidad de bajarle los humos. Poco pensaba él en esto cuando lanzó aquel disparo al azar. ¿Puedo preguntarle, buen hombre? Dije con mi voz más suave. ¿Cuál es su oficio? Ordenanza, señor, dijo con voz áspera. El uniforme está en reparación. ¿Y antes fue usted? Pregunté, con una mirada levemente maliciosa a mi compañero. Sargento, señor. Infantería ligera de la Marina Real, señor. Sin respuesta, bien, señor. Juntó los talones, levantó la mano en un saludo y desapareció.